¿Alguna vez te ha pasado que escuchas una canción de un videojuego y de inmediato vuelves a sentir la misma emoción que tuviste la primera vez que lo jugaste? La música en los videojuegos no solo acompaña, cuenta historia, construye mundos y despierta recuerdos que jamás se olvidan. En este video vamos a recorrer juntos un ranking que va desde los paisajes mágicos de Legend of Zelda hasta las batallas más épicas de Final Fantasy, pasando por joyas ocultas que quizás no sabías que tenían banda sonora tan poderosa. Te adelanto algo, el número 1 probablemente no sea el que imaginas, y cuando llegues ahí entenderás por qué la música puede ser el corazón de un videojuego. Así que quédate hasta el final porque no solo vamos a recordar memorias, sino a descubrir cómo cada una de estas obras maestras cambió para siempre la forma en que vivimos los videojuegos. Metal Gear Solid 3 no solo redefinió la saga con su historia de espionaje en plena Guerra Fría, también nos regaló una banda sonora que es puro cine. Desde el primer minuto, Snake Eater se siente como una película de espionaje clásico, trompetas, cuerdas, un ritmo que podría acompañar a Sean Connery como James Bond, pero lo que realmente impacta es la canción principal, interpretada por Cynthia Erivo. El jugador se encuentra en algo inesperado, no es solo una canción, es un símbolo de sacrificio, lealtad y dolor, elementos que acompañan toda la misión de Naked Snake. La música no se limita a la intro, a lo largo del juego cada tema está diseñado para identificar la tensión. Cuando te infiltras en la jungla, los arpegios suaves de la guitarra te hacen sentir vulnerable. Cuando aparece The Boss, los coros orquestales gritan tragedia y grandeza. Y cuando el juego te pone frente a jefes como The End o The Fury, el tempo cambia, obligándote a sentir el pulso del combate en tu propia piel. La música es un personaje más, te guía, te enseña y te golpea emocionalmente cuando menos lo esperas. Skyrim. Cuando el juego salió, todo el mundo hablaba de dragones, de libertad absoluta y de poder ir a donde quieras, pero lo que pocos dicen es que Skyrim no sería lo mismo sin su música, porque antes de que saques tu espada o lances un hechizo, lo primero que escuchas es ese coro grave, casi tribal, que te golpea el pecho como si te escondieras, como si te recordara, tú no eres un héroe cualquiera, eres el Dovahkiin. Ese es el poder de Dragon Ball, uno de los temas más icónicos. Imagina esto, estás caminando por las montañas nevadas, la ventisca te corta la vista, apenas ves el camino y de pronto comienza a sonar una melodía suave de cuerdas y coros lejanos. No hay enemigos, no hay combate, solo tú, la nieve y esa música que te hace sentir pequeño frente a un mundo inmenso. Ahora cambia de escena, un dragón desciende del cielo rugiendo, levantas la mirada, sacas tu espada y la orquesta explota con tambores y metales que te llenan de adrenalina. En ese momento entiendes que la música de Skyrim sabe exactamente cuándo acariciar tu alma y cuándo encender tu sangre. Jeremy Soule, el compositor, diseñó la música para que se adaptara dinámicamente a lo que vivías. No era solo un soundtrack estático, era un ecosistema musical. Si estabas explorando, escuchabas armonías tranquilas y si te adentrabas a ruinas nórdicas, los tonos se volvían sombríos y misteriosos. Y si un enemigo aparecía, la persecución subía de golpe y sentías que todo estaba en juego. Esto hacía que cada partida sonara diferente y por eso, aunque millones jugaron Skyrim, cada persona lo recuerda con su propia banda sonora personal. Nintendo tomó un riesgo enorme, sacar a Mario del reino champiñón y lanzarlo al espacio, y para acompañar esa locura decidió hacer algo que nunca antes había hecho en un juego principal de Mario, usar una orquesta completa. Hasta ese momento Mario se había movido al ritmo de melodías pegajosas en 8 o 16 bits, pero Galaxy cambió todo el juego. Fue el salto de las tonadas alegres a una sinfonía galáctica. ¿Recuerdas la primera vez que entraste al observatorio de Rosalina? Esa melodía suave como una nana espacial te envolvía en un aura de misterio y esperanza, y luego cuando saltabas a un planeta lleno de vida, ¡boom!, la música explotaba en trompetas, cuerdas y percusiones que parecían gritar: estás en una aventura cósmica, disfrútalo. La clave está en cómo Nintendo usa la música para que el jugador sintiera el tamaño del universo. El tema
Gusty Garden Galaxy es considerado uno de los mejores de toda la saga. Alegre, expansivo, casi como si estuvieras empujando hacia adelante mientras corres sobre flores flotantes. Es posible escucharlo sin sentir una sonrisa automáticamente. Lo más impactante es que Super Mario Galaxy logró lo que pocos juegos habían conseguido antes: darle un peso narrativo a la música en un título de plataformas. No era solo un acompañamiento, era parte de la historia, parte de la emoción, parte de su experiencia personal, y por eso muchos fans dicen que sin esa banda sonora Galaxy jamás habría brillado igual. Mega Man 2. Capcom lanzó lo que muchos consideran la joya máxima del NES, y aunque sus jefes finales y su dificultad ya eran legendarios, había algo que trascendió más allá del control en tus manos: su música, porque no eran simples melodías en 8 bits, eran himnos que definieron a toda una generación de jugadores. Desde que presionas Start, ya estabas inmerso en una atmósfera única. El intro te gritaba: prepárate porque esta será una aventura épica. Y cómo olvidar el tema del castillo de Willy, una de las composiciones más icónicas de la historia gamer. Esa mezcla de urgencia, heroísmo y adrenalina que hacían que cada salto, cada disparo y cada enemigo parecían parte de un clímax eterno. Lo más increíble es que Takashi Taeshi, el compositor, trabajó con limitaciones brutales. Tenía que condensar toda esa energía en apenas 3 canales de sonido, y aún así creó una obra que décadas después seguía considerándose uno de los pilares de la música en los videojuegos. Pokémon Red, Blue y Yellow no solo cambiaron la historia de los videojuegos, también crearon un fenómeno cultural, pero hay algo que hizo inolvidable esta experiencia: fue su música. Junichi Masuda, el compositor, tenía que crear temas que funcionaran en una consola con capacidad de audio limitado, y aún así lo que logró fue una obra maestra que marcó a toda una generación. Y ojo con este detalle: Masuda compuso las melodías pensando en que fueran fáciles de memorizar, casi como si fueran canciones que los niños podían tararear sin esfuerzo. Esa es la razón por la que incluso hoy millones podemos recordar cada nota de memoria. En los 2000, Square Enix quería que Final Fantasy IX fuera un homenaje a la esencia de la saga. A diferencia del estilo futurista de Final Fantasy VII y VIII, aquí volvemos a lo medieval, a lo fantástico, y la música tenía que reflejar eso. Uematsu creó una banda sonora que mezcla nostalgia, inocencia y aventura. Desde la primera nota de A Place to Call Home ya sientes un aire cálido, como si entraras en un cuento. Cada región tiene su propia identidad sonora. Alexandria suena acogedora y noble. Luvblum es bulliciosa y llena de energía. Purmecia es pura lluvia y tristeza, reforzada con una melodía que parece llorar contigo. Es como si la música no solo describiera un lugar, sino también el alma de sus habitantes. Halo 3 no fue únicamente un videojuego, fue un evento cultural. Cuando salió en 2007, millones de personas se lanzaron a jugar en Xbox 360, convirtiéndolo en uno de los lanzamientos más importantes de la historia. Pero aquí está el detalle: su música no solo acompañaba la acción, la amplificaba. Martin y Michael sabían que no estaban componiendo para un simple shooter, sino para una saga que ya era un mito en la ciencia ficción, y con Halo 3 lograron que cada misión se sintiera como si estuvieran protagonizando su propia película. El sello inconfundible de Halo son esos coros gregorianos graves, solemnes, que parecen transportarte a un templo olvidado en el espacio. En Halo 3, esta tradición se elevó al máximo nivel. El tema principal arranca con ese famoso canto coral que inmediatamente eriza la piel. Luego, la percusión entra con fuerza, como si fueran los latidos de un corazón preparado para la batalla. Y cuando se suman las guitarras eléctricas, ¡boom! El juego deja de ser un shooter y se convierte en una experiencia espiritual y bélica al mismo tiempo. La música logra algo que pocos soundtracks alcanzan: te hace sentir parte de una causa más grande, como si la supervivencia de la humanidad realmente depende de ti.
La banda sonora de Xenoblade Chronicles no solo acompaña al jugador, lo guía. Desde el primer momento que pisas el campo abierto de Gorblain, sientes que estás ante un mundo vivo, infinito, lleno de posibilidades. La música no es un simple acompañamiento, es una brújula emocional que te dice cuándo admirar, cuándo luchar, cuándo llorar y cuándo no rendirte. Imagina que Shulk y sus amigos caminan sobre todos los restos de un titán colosal, explorando un mundo que literalmente está construido sobre dioses caídos. El concepto ya es impresionante, pero lo que realmente eleva esa experiencia es cómo la música se sincroniza con cada paso. En escenas clave la música se vuelve íntima, frágil, casi como si te susurrara que los personajes están tan perdidos como tú. Gran parte de la banda sonora se diseña para que las transiciones entre exploración y combate fueran fluidas, sin romper la inmersión. Esto significa que nunca sientes un corte brusco, simplemente la música evoluciona contigo. Okami fue desarrollado por Clover Studio, lanzado en 2006, en una época en la que muchos juegos apostaban por lo realista, pero aquí todo era diferente: pinceladas, colores vivos, estética inspirada en grabados tradicionales japoneses y claro, una banda sonora que parecía pintada con las mismas brochas divinas. La historia nos pone en la piel de Amaterasu, la diosa del sol reencarnada en forma de loba blanca, y desde el primer momento la música nos recuerda que no estamos ante una simple aventura, estamos ante una leyenda viviente. El equipo de compositores decidió algo brillante: usar instrumentos tradicionales japoneses fusionados con arreglos modernos. El resultado, una música que no solo ambienta, sino que te conecta con la espiritualidad del juego. Cuando caminas por los campos, las melodías son suaves, casi meditativas, como si la naturaleza respirara contigo. En las batallas, la percusión y los vientos tradicionales se elevan, transmitiendo esa mezcla de misticismo y tensión, y en momentos claves de la historia la música se vuelve solemne, como si realmente escucharas la voz de los dioses. Lo más impactante es cómo cada nota refuerza la sensación de que Okami no es un videojuego más, sino una pintura en movimiento acompañada de un concierto espiritual. Cuando encendiste el juego por primera vez y saliste de la cueva de la resurrección, lo que escuchaste no fue un tema clásico de Zelda con trompetas heroicas, fue un silencio abrumador, interrumpiendo apenas por el viento, el canto lejano de un pájaro o el piano tocando notas suaves, casi tímidas. Y ahí está el truco: Nintendo quería que la música no dominara tu experiencia, sino que la acompañara como una sombra. Cada vez que explorabas, los acordes aparecían y desaparecían como si fueran respiraciones del propio Hyrule. Subías una montaña y el piano dejaba caer una melodía suave, casi como gotas de agua. Entrabas en un santuario y de repente escuchabas ese zumbido electrónico e hipnótico que parecía venir de otra dimensión. Pero cuando el peligro llegaba, como con los guardianes, el cambio era brutal. Notas frenéticas, metálicas, que aceleraban tu pulso como si tu vida estuviera realmente en juego. Este contraste fue lo que hizo único en la música de Breath of the Wild. No estaba diseñado para ser recordada por un solo tema, sino para convertir el propio mundo abierto en un instrumento musical. Muchas de las melodías son interpretaciones sutiles de temas clásicos de Zelda, pero tan escondidas que a veces tu cerebro las reconoce sin que te des cuenta. Es como si Nintendo jugara con tu memoria y tu nostalgia al mismo tiempo. Por eso, aunque el soundtrack parece silencioso, nunca te deja de hablar. Y así llegamos al final de este viaje musical que nos recordó por qué los videojuegos no solo se juegan, sino que también se sienten, porque detrás de cada batalla, cada lágrima y cada victoria siempre hay una melodía que queda grabada en el corazón. Pero ojo, esto no termina aquí. Si estas bandas sonoras te hicieron vibrar, espera a ver cómo las mujeres de Nintendo marcaron tu infancia y cambiaron para siempre la forma en que vivimos sus historias. Créeme, hay momentos y personajes que todavía guardas en memoria aunque no lo sepas. Así que no te vayas, porque lo que vas a descubrir en este video es tan nostálgico como épico. Haz clic ahora y acompáñame en este viaje que te prometo te va a sacar una sonrisa y quizás una lágrima. Nos vemos allá.